En el capítulo 14 del libro de Primera de Corintios es lo que vamos a compartir en esta tarde y sea el Señor colocando gracia en mí. Amén. Bueno, en la mañana, como algunos ya quizás estuvieron mirando la reunión de la mañana, se compartió el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios. Hay una correlación entre el capítulo 12, 13 y 14 de este libro y el apóstol Pablo, para poder enseñar el capítulo 14, lo que vamos a compartir hoy, tuvo que desarrollar todo lo relativo al amor de Dios. Y se tomó todo el capítulo 13 para explicarle a la iglesia de Corintios acerca de lo que significa el amor de Dios y cómo esto debe verse reflejado en el pueblo del Señor. Creo que no hay otro libro que hable con tanta claridad y describa el amor de Dios y cómo este amor tiene que ser parte de la iglesia de Cristo. Hablábamos en el capítulo anterior o en la semana pasada, el capítulo 12, hablábamos acerca de que el Espíritu Santo entrega dones. Y esos dones son para la iglesia de Cristo, para edificación. Amén. Pero eso tiene un propósito. Los dones no son entregados para uso privado o para que se guarden y se queden ahí sin desarrollar, sino que tienen un propósito. Y el propósito es edificar la iglesia de Cristo. Amén. Pero dentro de esto, dentro de esta edificación, tiene que haber un componente importante dentro del pueblo de Dios, que es el amor. Porque si este componente no está, los dones del Espíritu no tienen el sentido que tienen que tener, no tienen el desarrollo que tienen que alcanzar. Por eso que el apóstol se toma el tiempo y habla acerca de lo que es el amor reflejado en los hijos de Dios. Y hay una distinción entre lo que son los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. El amor es un fruto del Espíritu. Amén. Y eso nosotros lo compartimos en Gálatas capítulo 5, lo que es el fruto del Espíritu. Sin embargo, este fruto del Espíritu no se refleja de manera espontánea en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque venimos de un mundo contaminado, de un cuerpo contaminado, donde lo que fluye como la mala hierba es la obra de la carne. Eso es lo que fluye en nosotros, de manera natural. Pero el fruto del Espíritu no. El fruto del Espíritu es un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer con nosotros, con cada uno de nosotros, para que eso vaya en un crecimiento. Si bien a lo mejor puede ser lento, pero tiene que ir en crecimiento, en cada uno de nosotros. Y el Señor eso es lo que quiere, trabajar y desarrollar el fruto del Espíritu, cuyo elemento principal es el amor. Nosotros cada vez más estamos envueltos en una sociedad individualista, donde se potencia el egocentrismo, es decir, que estemos mirándonos a nosotros mismos porque el centro de todo es el hombre. Dios
ha salido del centro de esta sociedad y ha sido reemplazada por el humanismo puro, es decir, todo centrado en el hombre, en la capacidad, cuando digo hombre digo mujer, en el autocontrol, la automejoría, y todo tiene que ver con cuánto nosotros podemos desarrollar y ser capaces, pero dejando a Dios fuera de esto. Y eso es lo que está pasando con nuestra sociedad. Todo centrado en el hombre y todo se ha vuelto relativo. Todo relativo hoy día. El bien depende de quien lo mire, o el mal es mal dependiendo de cómo se vea. Y nosotros hemos aprendido por la palabra del Señor que Dios ha establecido un orden de las cosas y Él señala lo que está mal en el hombre. El mal está clarísimo en la palabra del Señor. Y por eso que la palabra del Señor tiene que ser nuestra fuente de alimentación, nuestra fuente de consulta y de crecimiento. Los dones del Espíritu son un regalo de Dios. La palabra don por sí mismo lo dice. Don, de donar, es un regalo que Dios nos hace. Pero eso tiene un propósito y es de edificación para la iglesia. Pablo tiene que entonces sensibilizar a la iglesia de Corintio acerca de esto, acerca del amor, enseñándoles que los dones del Espíritu tienen que tener este componente que es el amor en el pueblo de Dios. El amor es un atributo de Dios. Es algo natural de Dios. Y cuando nosotros leemos San Juan 3:16 dice, porque de tal manera, ¿qué más dice? Amó Dios al mundo. ¿Se da cuenta? Ese es un atributo propio de Dios. Y de esta manera, Dios cuando entrega los dones a su iglesia, como decía, es para crecimiento y edificación. Pablo les tiene que exponer de manera detallada acerca de lo que es el amor y cómo esto debe reflejarse en la congregación. Y se lo enseñaba a la iglesia de Corintio. Porque lo que estaba primando en ellos eran las rivalidades, era competir entre ellos. Estaba el individualismo estaba como tomándose y tomando parte en cada uno de ellos. Y la congregación comenzaba a dividirse. Pablo le dice, no, momento, esto no es así. No es así. Los dones del Espíritu de Dios no son para la vanagloria. No son para empavonarnos, sentirnos superior a otros. Sino que los dones del Espíritu son para que el pueblo de Dios sea edificado, para aquel que llega, que es nuevo, pueda ser instruido en la palabra profética. Y de esa manera llegamos al capítulo 14, que es el que vamos a compartir ahora, donde el capítulo parte diciendo una frase para darle continuidad. Dice, seguid el amor. No es una pregunta, sino que es una frase mandatoria. Seguid el amor. Acto seguido, les dice, y procurad los dones espirituales. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Es una combinación que tiene que haber en esto. Y les dice, dentro de esos dones espirituales que están para el pueblo de Dios, dice, procurad, dice, por sobre todo que profeticéis, es decir, que hables de las Sagradas Escrituras, que profeticéis, que esta palabra profética que Dios ha dado, que todos procuremos hablar de ella, no de otra cosa, sino que de su palabra. Entonces, él da estas tres indicaciones mandatorias que la iglesia tiene que recibir.
Y él, cuando está hablando, porque aquí el gran tema, por eso yo hice la relación con el capítulo 12, porque los hermanos de Corintio, ellos pensaban que el hablar en lengua era todo, y eso era lo máximo, y ese era el único don, y todos querían hablar en lengua. Y Pablo le está enseñando, le dice, momento, esto no es así. Primero, la palabra profética, que es la palabra del Señor, es inerrante. No hay aquí errores. Lo segundo, entonces, les dice que él no limita a la iglesia en el uso de las lenguas, sino que les quiere enseñar un orden. Y cuando hablamos la semana pasada acerca de los dones de lenguas, eso tenía un propósito. La ciudad de Corintio era una ciudad cosmopolita, es decir, habían personas de diferentes naciones y hablaban de diferentes idiomas, lenguas, pero también había una lengua que era exclusivamente para adorar a Dios. Esa es la lengua glosolalia, que es una lengua donde uno se edifica con el Señor, pero el resto de la iglesia no, porque no la entiende. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo les enseña que hay algo importante dentro del pueblo de Dios que tiene que ver con la edificación. Y este capítulo habla de eso, de la edificación, del orden que tiene que haber cuando nos congregamos. Eso es lo que le está enseñando. Entonces les quiere decir, mire, lo importante cuando se reúnan es la palabra profética, es la palabra del Señor en medio de la congregación. Nos podemos alegrar con las lenguas, nos podemos alegrar con los cánticos. Usted puede alabar a Dios, en ese don que tiene de esa lengua glosolalia, que es una lengua que usted adora y se edifica solo para el Señor. Pero cuando estamos juntos, debemos procurar edificarnos todos. Amén. Por eso que dice y destaca en estos primeros versos que lo que realmente edifica a la iglesia es la palabra profética, porque todos la tienen que entender, porque las hablamos en un lenguaje, en un idioma donde todos lo entendemos. ¿Ya? Eso es lo que el apóstol le está enseñando a ellos. Y cuando el apóstol le señala la prioridad y la importancia que tiene que haber de exponer las Sagradas Escrituras, le dice, cuando se expone las Sagradas Escrituras, la palabra profética de Dios, esta tiene propósitos importantes que tienen que ser considerados. Primero es de edificación, de exhortación, es decir, cuando la palabra del Señor nos quiere corregir una conducta que está errada, equivocada, cuando estamos haciendo algo que no es lo que Dios quiere, entonces la palabra de Dios es de exhortación, o de otra manera dicha es un tirón de orejas. Cuando el Señor nos tira la oreja por algo que estamos haciendo de manera incorrecta. Y tercero, que la palabra del Señor es de consolación. Nos consuela, nos anima, porque no siempre estamos bien, no siempre estamos animados y no siempre estamos con la fuerza que a veces tenemos. A veces estamos muy desanimados, ¿no? Pasamos situaciones difíciles y duras en la vida. Todos pasamos situaciones, porque cada persona es un mundo. Y la palabra de Dios en esas situaciones es de consolación. La palabra de Dios te consuela, te anima. Hoy justamente antes de venirme a la casa del Señor, hablaba con nuestras hermanas Salas, que el padre de ellas partió a la presencia del Señor esta mañana. Y hablaba con ellas y le decía que es cierto que nos duele cuando nos separamos de un ser querido, cuando se nos va a alguien que amamos. Sufrimos, porque es natural. Ese es el amor de Dios que hay en nosotros. Y sufrimos. Pero juntamente con eso, la palabra del Señor nos consuela. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros hay una esperanza de que un día estaremos juntos por la eternidad. Entonces la palabra del Señor nos consuela. Y eso es lo que el apóstol le está enseñando a la iglesia en Corintio. Siempre que los apóstoles hablaban a la congregación,
ellos sustentaban sus palabras, que era el Espíritu Santo que las ponía en su boca, y ellos hacían siempre referencia al Antiguo Testamento. Si usted, cuando lee las cartas del apóstol Pablo, siempre está haciendo referencias a algún texto del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, y siempre él está haciendo referencia. El apóstol Pedro hace lo mismo. Cuando habla, sécase la hierba, cáese la flor, más la palabra de Dios permanece para siempre. Y si usted busca ese texto, está en el Antiguo Testamento. Y ellos están siempre haciendo referencia a las Sagradas Escrituras mientras se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Por eso había mucha palabra profética, porque Dios estaba revelando sus misterios. Pablo, apóstol, quien escribe la mayor cantidad de cartas del Nuevo Testamento, estaba recibiendo revelación de Dios. Y él estaba escribiendo el Nuevo Testamento, que es el que hoy día nosotros usamos para alimentarnos. Los libros canónicos se estaban escribiendo, y por eso que llega un momento en la historia de los apóstoles en que se terminan de escribir los libros canónicos y ya no hay más. Aquí está la palabra del Señor revelada y no hay más. Yo no necesito ir ahora a otro libro que alguien haya inventado porque la palabra de Dios está incompleta. No, la palabra de Dios está completa y los libros canónicos están cerrados. Por eso que no está la profecía que había antes. No está. Porque ya el Señor cumplió una etapa dentro de lo que es la palabra profética. Entonces, como iglesia y pueblo del Señor, Pablo le está enseñando a esta congregación, porque lo que él busca es que la congregación crezca, se edifique. Y la palabra del Señor nos invita y nos enseña que debemos congregarnos. Hoy día, con todos estos cambios que hemos tenido a partir de esta pandemia, muchos quizás llegarán a la conclusión, bueno, en realidad yo no necesito congregarme más. Tengo internet, tengo mi teléfono celular, entonces veo reuniones de todo el mundo y ya no necesito congregarme. No. Eso sería un error. La palabra del Señor nos llama y nos manda a congregarnos. Porque hay cosas que van a ocurrir dentro del pueblo de Dios que no van a ocurrir en una pantalla. Van a ocurrir aquí, congregados como pueblo, como iglesia del Señor. Él va a mostrar su gloria, Él va a mostrar su poder. Y debemos congregarnos como pueblo del Señor. Luego, en los versos siguientes, del 6 al 12, Pablo les enseña a los hermanos que congregarse, estar juntos, tiene un propósito. Tiene un propósito cuando estamos aquí juntos. Y tiene un orden. Hay un orden. La palabra del Señor enseña que todo tiene un orden. Los dones del Espíritu, cuando los hermanos de la iglesia de Corinto están todos hablando en lengua y se formaba un desorden, porque todos querían hablar en lenguas. Todos. Por eso que en el capítulo 12, ¿se acuerda que hablamos del cuerpo de Cristo? No todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies. El cuerpo es una máquina perfecta. Y el cuerpo de Cristo tiene diferentes miembros. Y Dios tiene dones distintos a cada uno. Pero lo que ocurría dentro de la congregación, cuando los hermanos se reunían, era un desorden. Era un griterío, nadie se entendía. Y Pablo tiene que corregir esto. Les dice, momento, todas las cosas dentro de la casa del Señor, cuando nos congregamos, tienen que tener un orden. Y así le está hablando. Pablo le dice, bueno, Pablo podría haberle hablado en distintos idiomas. Pablo era judío, él tenía su lengua nativa, era griego, porque nació en una ciudad que pertenecía a Grecia, pero él también estudió en la escuela rabínica y hablaba el perfecto hebreo.
Pero ¿qué sentido tenía que Pablo fuera a la congregación y se pusiera a hablar en hebreo? ¿Quién le iba a entender? Nadie. Salvo que hubieran algunos hermanos judíos que habían estudiado la lengua y le iban a entender, pero no tenía sentido. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo le dice, momento, cuando nos congregamos tiene que ser para edificación. No puede ser que alguien se ponga a hablar y nadie entienda nada. Eso es lo que les quiere decir. A menos que haya un intérprete, ¿no es cierto? Ya sea que el Espíritu Santo le esté dando interpretación de lenguas, o bien ese idioma al cual el hermano está hablando, alguien lo entiende y puede interpretar para el resto. Pero si no le dice, calle en la congregación. Si esto tiene que tener un orden. El Espíritu Santo es ordenado. Y junto con eso, en estos versos del 6 al 12, les enseña y les dice, miren, es cierto, Él no se está oponiendo a estas manifestaciones. No, sino les dice, mire, cuando ustedes se reúnan, el propósito de juntarse, dado que no se juntan siempre, es escuchar la palabra profética. Es escuchar quién está hablando a través de las Sagradas Escrituras. Y por eso que nosotros en nuestra iglesia también tenemos un orden. Por eso que hay un predicador que expone las Sagradas Escrituras. Porque si todos se pusieran a hablar al mismo tiempo acá, no se entendería nada. ¿No es cierto? Es de sentido común. Pero pasaba esto. Y por lo tanto, Pablo tiene que enseñar que lo que provee la exposición de la palabra profética de las Sagradas Escrituras es revelación de Dios. Es con ciencia, palabra profética o es doctrina que nos permite ordenarnos. La doctrina lo que hace es que nosotros nos ordenemos en cuanto a nuestras ideas. Nos enseña a decir, bueno, la palabra del Señor nos permite distinguir el bien del mal. ¿Cierto? La palabra del Señor nos enseña que como hijos del Señor tenemos que apartarnos del pecado. Y eso es doctrina. Como iglesia. Luego los versos del 13 al 19 les dice y les enseña que quienes están escuchando, como ustedes me están escuchando a mí hoy día, deben escuchar para ser edificados. Yo no puedo llegar aquí y contarles historias mías personales porque eso no tiene ningún aporte. Yo dentro de la exposición podría quizás contarle un testimonio para aumento de fe, pero ese no es el propósito de la palabra profética. El propósito es hablar de esto, de las Sagradas Escrituras. Eso es lo que a usted le va a edificar. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo a esta iglesia. Hermanos, el sentido que tiene de congregarnos es para que ustedes se edifiquen, para que ustedes sean tocados por el Espíritu Santo, quien es el que toca cuando se expone la palabra. Es el Espíritu Santo, no es la capacidad de oratoria del predicador, no es su capacidad intelectual la que a usted le va a provocar algo en su interior. No, es el Espíritu Santo que toca las vidas de cada uno. Y eso es lo que debería estar ocurriendo en este momento. El Espíritu Santo es el que está tocando las vidas de cada uno de nosotros. El apóstol apela a la capacidad de comprensión de cada uno. Todos nosotros tenemos una capacidad de entender, de comprender. Y por eso que el apóstol y el Señor también usó palabras sencillas. Si usted recuerda las enseñanzas de nuestro Señor, Él siempre usaba parábolas, ¿cierto? Un lenguaje simple, pero que nos permitía, o les permitía a quienes lo escuchaban, entender lo que Él decía. Por ejemplo, cuando habló de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Hay semilla que cayó en pedregales, es decir, ese corazón era duro. La semilla no entró por ni un lado. Y enseñó que en otro corazón
había buena tierra. Simple y sencillo. Y que en ese corazón la palabra del Señor germinó. Porque esa persona estaba señalada para oír el mensaje del Señor, porque esa persona estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, compartir la palabra del Señor tiene un propósito, que nosotros podamos entenderla, que usted la pueda entender y usted se pueda edificar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra del Señor con entendimiento, en un lenguaje, mira, antiguamente decía cuando se predicaba en la calle, decía, lo invitamos a nuestra casa de oración, porque ahí la palabra del Señor se expone en castellano. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso, no, en la calle? Vaya, porque ahí se predica en castellano y al alcance de todo entendimiento. Y eso se decía en la calle cuando se invitaba a la gente, porque en realidad eso es lo que procurábamos, hablar en un lenguaje que fuera entendible para todos y un lenguaje que nos permitiera entendernos. Como experiencia, yo justamente ayer me tocó hablar con un hermano que se congregaba en nuestra iglesia. Es un hermano haitiano. Y bueno, el Señor lo fue llevando en dirección a poder él ser un líder de los hermanos haitianos aquí en Melipilla, y eso no le permite congregarse ahora con nosotros porque él es como un líder ahora. Entonces conversamos, pero teníamos un problema, porque él hablaba francés, que es el idioma de ellos, ¿no es cierto? Pero el creol es una mezcla, y yo español. Entonces él tuvo que traer a su hija, que ella traducía, ella era intérprete, se daba esto mismo. Si yo me hubiera puesto a hablar solo con él, no entendemos nada. Yo le hablaba en español y él me hablaba en creol. ¿Cierto? Pero la hija tradujo lo que hablamos. Entonces logramos entendernos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Miren, cuando ustedes estén en la casa del Señor, su culto debe ser racional. Su culto debe permitir que todos nos podamos entender. Porque si todos hablamos lenguas diferentes, nadie se va a edificar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, la importancia de la palabra profética. Y le está diciendo que en realidad, hermanos, fíjese que en algunos versos que vienen, está hablando del verso 13 al 19, dice, si alguno de ustedes, porque él no quiere privar la obra del Espíritu Santo, que algunos podrían entender que él se está oponiendo a eso. No, él no se está oponiendo a eso. Incluso a esta lengua, que es una lengua de adoración directa a Dios, que la lengua, es la glosolalia, que así la nombran los estudiosos. Si alguien estuviera hablando en esa lengua, necesariamente tendría que haber un intérprete, para que todos podamos edificarnos. Pero le dice, si no hay un intérprete, calle en medio de la congregación, porque no tiene ni un sentido eso. Y a veces pudiera parecer duro, pero es una realidad. Nuestro culto tiene que ser racional, entendible. Amén. Lo que finalmente le está induciendo a los hermanos a que lo que hacen dentro de la casa del Señor tenga un sentido, tenga un propósito. Si usted viene a la casa del Señor, tiene que saber a lo que viene. Y si no lo sabe, yo se lo digo, aquí venimos a alabar a Dios. Venimos a exaltar su nombre, venimos a darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido misericordioso. ¿Ha sido bueno Dios con usted? Sin duda que Él ha sido bueno. De diferentes maneras Él ha mostrado su amor y su misericordia. Por eso que Pablo los invita y los incita a que ellos deben venir a la casa del Señor y debemos saber a lo que venimos.
Debe tener un propósito, venir a la casa del Señor. Cuando nos reunimos, le dice a los hermanos, si nos reunimos a orar, a leer salmos o a cantar salmos o a escuchar palabra profética, todo tiene que ser de manera entendible, que nosotros sepamos a lo que venimos acá. Entonces muchas veces, y el hermano lo dijo hace un rato, yo no sé a lo que tú has venido, dijo, pero yo vine a alabar a Dios. ¿No es cierto? Usted ha venido a alabar a Dios, a agradecer a Dios, a orar con el entendimiento, a cantar con el entendimiento. Eso es tan importante porque cuando comenzamos a cantar con el entendimiento nos damos cuenta de las letras que estamos cantando. Muchas veces se cantan letras que no tienen ni un sentido, tienen un lindo ritmo musical, pero usted las examina y muchas veces esas letras no dicen nada, no tienen ni un contenido bíblico. Pablo nos llama a examinar lo que hacemos, lo que oramos, lo que cantamos, porque esto no es un repetir cosas, no es venir a repetir un rosario, sino que a hacer lo que hacemos para el Señor sea con entendimiento. Amén. De manera que tenga valor que ustedes vengan a la casa del Señor. Imagínense con tanto sacrificio hoy día que tenemos que estar distanciados, que no podemos tener más de 50 personas en la congregación. ¿Se da cuenta? Estamos expuestos a contagiarnos con este virus que es terrible. Entonces, que todo ese esfuerzo valga la pena. Amén. Entonces, venir a la casa del Señor es venir a adorar a Dios con el entendimiento, a orar al Señor con el entendimiento. Eso es lo que el apóstol está enseñando a esta iglesia. Y que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra y que nosotros seamos realmente edificados. Luego en los versos del 20 al 25 refuerza acerca de que nuestro culto debe ser racional, que nosotros debemos hacer todo lo que hacemos con nuestro entendimiento. Les aclara que el sentido de hablar en lenguas, porque eso es lo que él quiere dejar zanjado y aclarado con ellos, en realidad le dicen, mire, en estos versos, en realidad el hablar en lengua, les dice, generalmente es para los incrédulos. Es decir, cuando Dios quiere entregar un mensaje a algún incrédulo, a alguien que no conoce a Dios, y Él toma una persona y esa persona le habla y ese incrédulo es de una lengua distinta a la suya, y Dios toma a esa persona y le entrega un mensaje. Entonces, muchas veces y en muchas ocasiones, la lengua tiene un propósito para aquel incrédulo que no cree. Pero la palabra profética, la que hoy día nosotros estamos escuchando, es para edificación suya, para edificación de la iglesia, para edificación del pueblo de Dios. Y eso es lo que el apóstol está fortaleciendo en estas palabras que él está diciendo. ¿Por qué? Como le decía, porque dentro de la congregación se había generado un desorden. Todos querían hablar, nadie respetaba el orden del otro. Y Pablo le dice, momento, si ya está hablando uno, que se calle el resto. Hable uno, dos, tres, no más tampoco, digamos. Para que esto tenga un sentido. ¿Sabe por qué? Porque Dios es ordenado. El problema es que nosotros somos los desordenados. Nosotros somos los desordenados. Y muchas veces, en la antigüedad, y que quizás pasó en generaciones nuestras anteriores, que muchas veces se confundía la presencia del Espíritu Santo con un desorden interno. Nadie entendía nada, era un griterío. No estoy hablando que alguien podría confundir cuando nosotros estamos cantando y alabamos al Señor y expresamos y lo que
viene a nuestra boca se lo decimos al Señor. Eso está perfecto. Pero todo tiene un orden, un tiempo. Eso lo hacemos cuando nosotros cantamos o cuando estamos todos juntos adorando a Dios. Pero cuando se está escuchando la palabra del Señor, el resto tiene que estar en silencio. Y confirmando, Pablo le dice, si usted está entendiendo la palabra del Señor, tiene que decir amén. ¿Ah? Amén. Gloria al Señor para siempre. El Espíritu Santo es entonces ordenado. Y el Espíritu Santo siempre, por eso que es importante que uno sea humilde en esto, que le pida al Espíritu Santo que hable por uno, que sea el Espíritu Santo que usa un predicador, porque si no, no tiene ningún sentido todo esto. Que sea el Espíritu Santo. Y Esteban, y hay tantos ejemplos que la palabra del Señor nos enseña. Cuando Esteban presenta defensa ante el tribunal donde estaban los jueces judíos, Dios lo usó de manera extraordinaria. Si usted recuerda cuando compartimos el capítulo 7 del libro de los Hechos, podrá darse cuenta que Dios usó de gran manera a Esteban y puso palabras en su boca. Hasta el final, hasta el último momento, Dios lo usó para su gloria. Entonces, luego el apóstol de los versos 26 al 23 les hace una pregunta. Luego que le expone todo esto, le dice, a ver hermano, le dice, ¿qué hay hermano entre vosotros? ¿Ah? ¿Qué hay pues hermano entre vosotros cuando se juntan? ¿Están todos desordenados? ¿Todos están hablando? ¿Qué pasa con ustedes? Les dice, ¿no es cierto? A ver qué hay. ¿Hay oración? Bien. ¿Hay cántico y alabanza? Bien. ¿Hay palabra de Dios profética? Bien. Entonces vamos bien encaminados, les dice. ¿Ah? Les hace la pregunta, porque es importante que estas cosas estén dentro de la casa del Señor, pero dentro de un orden. Y por eso que les hace estas preguntas. ¿Qué hay cuando vosotros os reunís? ¿Hay salmos o cánticos? ¿Hay doctrina bíblica en el predicador? ¿O el predicador se dedica a contar anécdotas, historias, cosas que pasaron, o pensamientos propios de él, o cosas que están fuera de la palabra? ¿Ah? Les hace preguntas, porque es importante que uno se cuestione. ¿Qué me están enseñando en la iglesia? ¿De qué se nos habla? ¿Se nos habla en las Sagradas Escrituras? ¿O se nos habla de San Pancracio? No. ¿De qué se nos está hablando en la casa del Señor? Eso es importante. Fíjese que los hermanos de Berea, cuando escucharon por primera vez el Evangelio de Jesucristo, ¿sabe lo que hacían ellos? ¿Qué hacían? Revisaban la palabra del Señor para saber si lo que le estaban enseñando estaba en este libro sagrado, fíjese. Y ese es un buen ejercicio. Poder examinar lo que nos están enseñando. Y eso no significa colar, que alguien podría confundirse. Eso no es colar, sino que es examinar lo que se me está enseñando, si está conforme a la palabra del Señor o no. A veces, predicadores que ignoran muchas cosas de la palabra del Señor y le ponen de su cosecha. ¿Ah? Cosecha en 1910, cosecha en 1920, que no está en ningún libro de la Sagrada Escritura. Por eso que es importante, y Pablo le está enseñando a esto, le dice, miren, momento, la palabra del Señor siempre tiene que ser para edificación de la iglesia. Lo que ustedes hagan siempre tiene que tener un propósito, porque Dios quiere que todos seamos edificados. Y la única forma de edificarnos es con la palabra del Señor. Nada más. Es lo que nos va a permitir crecer. Y les habla, finalmente, en los versos 34 al 36, les dice que las cosas del Señor son ordenadas. Si usted puede leer su Biblia, les dice acerca del orden, y en estos versos que alguien podría... Bueno, en los versos anteriores efectivamente le habla de un orden, acerca de cómo tiene que ser
la homilía o en este caso, ¿no es cierto?, el desarrollo de las cosas que ocurran cuando están los hermanos congregados, que tiene que tener un orden. Y luego les dice que alguien podría, y voy a mencionarlo porque alguien podría pensar que el apóstol está dejando fuera a las mujeres. Alguien podría pensar en los versos que vienen y dice, vuestras mujeres callen las congregaciones. Y las hermanas comienzan a mirarme feo ya. No, si no están así. Recuerden que en el capítulo 11, ¿se acuerdan del capítulo 11? Que Pablo le dice que cuando las hermanas oren o profeticen, se distingan del varón. ¿Sí? Que hablábamos del velo, ¿se acuerdan? Bueno, no se está contradiciendo ahora el apóstol diciendo, bueno, si en el capítulo 11 nos está diciendo que las hermanas oren y profeticen con un velo que las distinga como damas, y ahora nos está diciendo que nos quedemos callados. Alejandra se ríe. No, si no le está diciendo realmente que eso es así, sino que lo que pasa, y les voy a recordar, que la mujer en Corintio, en el templo tenía un rol importante, era de la que la llevaba a los templos paganos. Entonces tenían como esta costumbre de poner orden adentro, y preguntaban y hablaban y todo el tema. Entonces lo que pasaba acá es que cuando el esposo, estamos hablando acá del esposo, Dios estaba hablando por él y estaba profetizando, la mujer empezaba a preguntarle acerca de lo que estaba diciendo. Entonces lo que pasaba es que se generaba un desorden. Y Pablo le está diciendo, no de una manera despectiva, sino que le está diciendo, miren hermanas, cuando su esposo esté hablando, por eso que le dice que le pregunten en la casa. ¿Se da cuenta? Léalo bien. Dice, ya yo lo voy a leer para que sigamos la lectura. Fíjese en los versos 34 al 36 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. ¿Se da cuenta que se está refiriendo a esa relación? A sus maridos, ¿no es cierto? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Se está refiriendo a esto, es decir, que como hay un orden, es como que si en este minuto yo estuviera hablando y mi esposa me estuviera diciendo, no, a ver, pero ¿qué dijiste ahí? ¿Me podías explicar eso? En la casa, pregúntame, ahora estoy... ¿Se da cuenta? Es como eso. Eso es lo que se generaba cuando los hermanos se juntaban. Entonces Pablo simplemente le está dando una enseñanza, le está diciendo, mire, dígale a su esposa que en la iglesia se calle. Que hable cuando le toca a ella. Pero si usted está profetizando, hablando las Sagradas Escrituras, que escuche como el resto, en silencio. Así que no me mire tan feo. Eso es lo que le estaba enseñando en esta parte. Y sobre todo le está diciendo que respeten a los que Dios ha puesto para enseñar a la iglesia. Eso es importante, respetar a quien Dios ha puesto en la iglesia. Por lo tanto, no quiere decir que le prohíba a la mujer usar sus talentos, sus dones en los ministerios de la iglesia, sino que siempre debe ocupar sus dones y sus talentos, en este caso de la casada, siempre honrando a su esposo. ¿Se da cuenta? Cuando el esposo está desarrollando un rol profético dentro de la congregación. Y en los últimos versos del 37 al 40, lo que Pablo está diciendo es que en realidad, si el Espíritu de Dios está en la iglesia, si el Espíritu Santo está en cada uno de los hermanos, en este caso en la iglesia de Corintio, tienen que reconocer que lo que Pablo está enseñando es correcto. Que no le pueden objetar lo que él está diciendo porque Pablo está hablando por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es unirnos. No, el Espíritu Santo no habla de cosas diferentes, sino que lo que hace es unirnos. No puede haber contradicción en lo que el apóstol está enseñando con lo que Dios está dando al otro que está sentado.
sino que el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo no es inconsistente en lo que hace, es perfecto. Amén. De esta manera, el orden que Dios tiene debe reflejarse en medio de la congregación del pueblo de Dios. Cuando viene una persona que viene a acompañarlo a usted de visita, usted lo invita, te invito a la iglesia, mira, allá el Señor te puede hablar, allá el Señor a través de su palabra te puede visitar y usted viene con ese ánimo. Pero si llegara acá y esto fuera un desorden, un griterío que nadie entiende nada, y todo un desorden, la persona en realidad lo que va a decir, ¿a quién invitáis? No entendí nada de lo que dijeron, si ahí era, todos querían hablar. Entonces no recibí nada porque en realidad no escuché. Pero cuando hay un silencio como el que tenemos ahora, y usted está escuchando la palabra del Señor, cuando viene una persona que es su compañía porque usted la trae para que Dios manifieste su gloria en esa persona, lo que va a ocurrir es que Dios le va a hablar a esa persona. Va a recibir palabra de Dios, porque eso es lo que debe salir de un púlpito. Una iglesia, y con esto voy concluyendo, una iglesia se edifica siempre y cuando reciba palabra de Dios. Siempre se va a edificar. Un creyente siempre se va a edificar escudriñando las Sagradas Escrituras. Si un creyente no lee nunca, es muy difícil que se pueda edificar, porque en realidad ahora venimos cada 15 días a la casa del Señor. No podemos venir todos los domingos como antes. Entonces nos vamos distanciando de recibir. Pero usted tiene la responsabilidad de también leerla en su casa. Pero hágalo. ¿Ah? Hágalo. Aunque sean 10 minutos. Nosotros en el devocional diario siempre se está mandando todos los días. Lea el devocional. Ahí se indica, mire, estamos leyendo tal libro. Capítulo a capítulo, léalo. ¿Cuánto se demorará uno? 5 minutos, 10 minutos. Y es todo. Pero es importante que leamos la Sagrada Escritura. Y como lo dije cuando partí hablando, la palabra del Señor nos llama a congregarnos como iglesia local. Nosotros debemos tener una iglesia donde tenemos que tener sentido de pertenencia, donde nos congreguemos, donde nos edifiquemos. Cuando andamos mal porque nos ha pasado una situación complicada, venimos a la casa del Señor y en medio de la congregación el Señor nos levanta. El Señor nos habla por su palabra y nos vamos con un corazón distinto. Nos vamos contentos, amén. Nosotros debemos también entender que la palabra que el Señor dio a los hombres que Él eligió para revelar su palabra y para que esta palabra profética fuera escrita y que para nosotros hoy día es un tesoro, ¿no es cierto? Esto debe ser nuestra principal fuente de vida, fuente de consulta. Aquí el Señor, a través de su palabra, Él nos habla. Como hermandad siempre debemos reflexionar acerca de nuestra participación en la congregación. Si usted viene con una enfermedad, bueno, venga con fe que el Señor aquí lo puede sanar. Dios es misericordioso y Él puede hacerlo. Si usted viene a la casa del Señor apesumbrado porque está pasando tiempos difíciles en su vida, bueno, aquí usted se va a ir animado. La palabra del Señor lo va a alegrar y lo va a fortalecer. Por eso que debemos reflexionar y pensar, ¿a qué voy a la casa del Señor? ¿Por qué quiero ir a la iglesia? ¿Por qué quiero congregarme hoy día? Tiene que estar esa reflexión en cada uno de nosotros. De esa manera que cuando nosotros desarrollamos el culto, el tiempo que oramos al Señor sea provechoso.
El tiempo que cantamos al Señor sea provechoso. El tiempo que usted escuche la palabra del Señor para usted sea vida. Que el mensaje que el Señor le está dando a usted provoque lo que tiene que realmente hacer en su corazón. La palabra de Dios es para edificación, para exhortación y consolación. Entonces algo tiene que ocurrir en cada uno de nosotros. Una iglesia donde usted se congregue, siempre tiene que ser una iglesia guiada por la palabra de Dios revelada. Siempre. Y por lo tanto las Sagradas Escrituras deben ser de real importancia para quienes tienen la responsabilidad de predicar. Y debemos sujetarnos a la palabra del Señor. Y ahí viene el desafío. No es que nos cuesta sujetarnos a veces a la palabra del Señor, ¿no es cierto? O a mí nomás me cuesta. ¿A usted le cuesta también o no? Nos cuesta, ¿no es que somos chúcaros? ¿Ah? Somos medio porfiados. Sí, yo debo reconocer que soy medio porfiado. Ahí está mi señora, me corrige, ¿ah? Me exhorta. ¿Y qué voy a hacer? ¿Tengo que escucharla nomás? Pues sí. Si me está, ¿no es cierto?, dando un buen consejo. Es importante, hermanos, que para nosotros sea la palabra de Dios revelada lo más importante, porque ¿sabe qué pasa? Muchas veces en el cristiano le dan más importancia a los sueños, más importancia al sentir. Yo sentí esto, yo sentí acá, yo sentí lo otro. Pero totalmente fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso que cada cosa que nosotros vivamos, yo no digo que el Señor no habla por los sueños, no estoy diciendo eso, pero lo que sea tiene que ser sujeto a la palabra del Señor. Esto tiene que ser lo más relevante en la vida del creyente. Un creyente no puede solamente guiarse por los sueños. No, yo me guío por lo que sueño. Yo me guío por lo que siento. No, pues no es que el corazón es engañoso. ¿Sí o no? Dice la palabra del Señor que el corazón es engañoso, ¿no es cierto? Por eso que tenemos que sujetarnos a este libro sagrado. Porque no es la palabra profética humana la que usted lo va a edificar, sino que es la palabra profética de Dios, la cual produce arrepentimiento, la cual nos lleva a los pies de Cristo. Es la palabra profética de Dios la que va a provocar los cambios que necesitamos. Es la palabra profética de Dios la que va a ayudarnos a mejorar nuestras conductas. Es la palabra profética de Dios que nos va a permitir edificarnos como iglesia. De manera que seamos un cuerpo creciendo bajo las Sagradas Escrituras. Que el Señor bendiga su palabra y para Él sea la honra y la gloria.